ciudadanos protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Un segundo túnel en construcción. If you come illegally. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidos a una nueva transmisión de Mextranjeros, el programa donde escuchamos a periodistas de otros países. Hoy vamos a hablar de la iniciativa de reforma laboral que pretende atacar el outsourcing. También hablaremos de la violencia en México, donde se descuartiza a menores de edad y se reprime una protesta social a balazos. Por último, iremos a ver qué sucede en Bolivia y tomaremos el pulso al Cono Sur. Los dejo por las portadas internacionales de la semana y nos vemos inmediatamente después. El aún presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apareció por primera vez de manera pública tras las elecciones en un homenaje a los veteranos de Arlington. Además, el viernes pasado estuvo cerca de admitir su derrota al declarar: "El tiempo dirá". A pesar de que no ha recibido ningún apoyo significativo en los tribunales, Trump sigue cuestionando la validez del proceso electoral para deslegitimar el triunfo de Joe Biden. En Perú, el Congreso declaró la permanente incapacidad moral de su presidente Martín Vizcarra, quien fue destituido de su cargo por acusaciones de corrupción. Después de confirmarse la destitución, Vizcarra aseguró que deja su cargo con la frente en alto y anunció que no tomaría ninguna medida legal para combatir la decisión del Pleno. La noticia provocó intensas protestas contra su sucesor en el cargo, Manuel Merino, que terminaron en represión por parte del gobierno y concluyeron en el asesinato de 2 manifestantes. Finalmente, una semana después de tomar protesta, Merino renunció a la presidencia. Luis Arce, ganador de las elecciones del pasado 18 de octubre, asumió la presidencia de Bolivia. En los festejos estuvieron presentes varias representaciones internacionales, incluidos el rey de España Felipe VI y Alberto Fernández, presidente de Argentina. Este hecho provocó que el expresidente Evo Morales regresara a Bolivia tras verse obligado a huir el año pasado a Argentina por acusaciones de fraude electoral. Morales fue recibido con varios actos públicos y gran calidez por parte del pueblo boliviano. Pino Solanas, político y director de cine argentino, reconocido por películas como El exilio de Gardel, Memoria del saqueo y La hora de los hornos, murió la semana pasada en Francia a causa de COVID-19. Del otro lado del mundo, en Hong Kong, 15 diputados renunciaron a su cargo a modo de protesta luego de que 4 de sus compañeros fueran destituidos gracias a una nueva norma que permite despojar directamente a los legisladores que sean considerados una amenaza contra la seguridad nacional. La dolorosa segunda ola de la pandemia por COVID-19 golpea profundamente a varios países, donde además de tener hospitales saturados, las restricciones y el cierre de locales ya son de nuevo una realidad. Una noticia que dio la vuelta al mundo la semana pasada fue la anunciada por Pfizer y su socio alemán BioNTech, quienes, basados en pruebas experimentales, anunciaron que su vacuna mostró más de un 90% de efectividad para prevenir el COVID-19. Ambas empresas tienen un contrato con el gobierno estadounidense para entregar 100 millones de dosis este mismo año. También sellaron acuerdos de suministro con la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Japón. Pfizer indicó que espera producir hasta 1.300 millones de dosis de la vacuna en 2021. Sin duda, un rayo de esperanza entre tanta oscuridad. Pues sí, el mundo sigue dando vueltas con su torrente de eventos y hemos aquí reunidos para extraer algunos casos, algunos sucesos de esta gran corriente y detenerlos, analizarnos. Y me parece que cada uno de ustedes se ha detenido en algo particular esta semana. Entonces, antes de entrar al tema de debate, les propongo que nos platiquen un poco su nota personal. Le doy primero la bienvenida a Elena Reina. Ella es corresponsal de El País, especializada sobre todo en violencia, en feminismo, en crisis migratorias, en la Nota Roja, pero me parece que esta semana viajaste al norte. Elena, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Pues sí, viajé a Estados Unidos, estuve
Estuve casi un mes por allá cubriendo todo este tema electoral antes de la noche electoral y luego después con todo lo que se alargó el proceso, ¿no? Y bueno, lo que vimos por allá fue muy interesante, pues sobre todo en mi caso, el país desplegó a corresponsales por todo Estados Unidos. Yo estuve en Florida y después en Pensilvania, por tanto vi como dos universos completamente distintos, que uno es Florida. La sensación que tenías cuando estabas en Florida 2 semanas antes de las elecciones era que el único candidato a las elecciones presidenciales era Donald Trump. O sea, Biden no existía, ni los demócratas prácticamente, porque era imposible ver un cartel de los demócratas por la calle, y efectivamente el 3 de noviembre Florida cayó en manos de los republicanos por una ventaja histórica. En Florida se celebró la victoria de Trump como si realmente, bueno, como si se fuera a liberar, en el caso muy específico de Miami, como si se fuera a liberar a Cuba o a Venezuela. Estamos hablando de que el voto latino, y en particular de los casi 1 millón de cubanos electores que hay en Florida, fue determinante para la victoria de Trump en este estado del sur del país. Y bueno, después de esto, viendo lo que sucedió después de la noche electoral, que no teníamos nada claro y que los votos se iban contando uno a uno. Estábamos viendo Arizona, 2 votos más, 3 votos más. Estábamos hablando de puñados de votos por los que se iba a decidir esta elección. Fuimos a Pensilvania, porque en Pensilvania estaba claro que con los 20 votos electorales que aportaba esa entidad se iba a determinar ya por fin en sábado quién iba a ser el presidente de Estados Unidos, aunque bueno, todavía sigue en debate y la polémica que hemos visto de Trump reivindicando el fraude que ya llevaba reivindicando desde hacía meses, ¿no? Entonces en Pensilvania lo que observamos es que la división, que en Florida parecía no existir, porque en Florida parecía que solo estaba Trump, ¿no? Aunque es verdad que hay muchos millones también de puertorriqueños y de gente de Florida que ha votado a Biden, pero en Pensilvania yo noté una división fundamental, porque la victoria de Biden ahí fue muy cortita, ¿no? Como ha sucedido en todo el país si lo miramos a rasgos generales. Y estamos hablando de que al final millones de personas, casi los mismos millones de personas que votaron a Biden, votaron a Donald Trump. Por tanto, lo que creo que tenemos que concluir, más allá de que Biden pueda ser presidente estos 4 años, es que Estados Unidos está dividido, y esa división que comenzó con Donald Trump hace 4 años y que, bueno, impulsó a esas clases trabajadoras, empobrecidas, desilusionadas, desencantadas con la política, que hablan de Trump como: yo es que no lo voto porque es un político, lo voto porque es un hombre de negocios. O sea, y te encuentras esta gente ya antes se hablaba del voto republicano o el voto de Trump silenciado, ahora ya no está tan silenciado, han perdido, y hay que ver estos 4 años qué va a suceder con todas esas personas que, además, es una polarización inédita en la historia de Estados Unidos, nos contaban allá los vecinos. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que ver qué va a pasar más allá de la noche electoral y el conteo de votos. Es ahora el país está dividido. Claro, nos dejó una fotografía. Sí, exacto. Gracias, Elena. Nada. Bueno, quiero ahora dar la bienvenida a Massimo Barcisa. Él es ya un asiduo de este programa, es director de Punto de Incontro, un medio ítalo-mexicano digital de noticias. Tú te especializas en economía, finanzas, política exterior, migración. ¿Qué nos cuentas tú? Quería platicarles un poco acerca de la segunda ola de COVID en Italia, cómo está evolucionando y cuáles son los puntos importantes que diferencian este segundo evento del primero, en el cual Italia se volvió noticia a nivel mundial por la intensidad con la cual golpeó al país en marzo y abril. Después de un periodo en donde los esfuerzos a nivel del gobierno y de los ciudadanos tuvieron éxito en Italia, hasta se convirtió, según algunos, en una especie de ejemplo a nivel internacional de cómo debía atacarse y enfrentar este virus, como en toda Europa surgió el rebrote. Obviamente con diferencias y una situación bastante poco comparable a la primera. La podemos comparar en términos de cifras, pero cambia mucho en términos de cómo está preparado el país
junto con Europa y el resto del mundo para este segundo brote, y cuál es el estado de ánimo de la población, que eso también es muy diferente. En la primera ola, la población, digamos que reaccionó casi heroicamente. Se encerró y siguió las reglas y no protestó, cosa que no está sucediendo ahora. Obviamente, el estado de ánimo después de varios meses de esta situación ha cambiado bastante. Existe preocupación, ya no están las reservas y los ahorros para poder enfrentar la situación como se enfrentó en una primera ocasión. Y sobre todo, más miedo, obviamente, porque se está viendo que este es un problema que no se va a resolver de la noche a la mañana y que no va a durar semanas como se pensaba que iba a durar. Y también hay incertidumbres con respecto al efecto de la vacuna y lo que pueda suceder cuando lleguen las vacunas. Se está enfrentando en una manera bastante más regional de cómo se enfrentó en una primera etapa. En una primera etapa fue muy centralizada el manejo de la pandemia, mientras que en esta segunda etapa se adoptó un sistema que ya había adoptado México hace meses, el de los colores, el de las regiones. Pero México tuvo la ventaja de no ser de los primeros, ¿no? Exactamente. De aprovechar las experiencias previas. Exactamente. Y vaya, se están empezando a ver desde hace muy pocos días, 6 o 7 días, algunos signos que podrían indicar que podríamos llegar al pico en las próximas semanas. Híjole. Pero bueno, es una situación todavía Situación actual en Italia. muy poco clara. Cuando ves las barbas de tu vecino, ¿cómo es? Exacto. Poner las barbas a remojar. Rafael Archondo, muy bienvenido. Tú eres un corresponsal boliviano de Página 7, un diario boliviano digital. Eres un analista de Centroamérica, Estados Unidos, Bolivia, incluso Evo Morales. Y bueno, ¿qué te preocupa hoy, tú que vienes del Alto Perú? Bueno, yo soy alto peruano, como lo dices, porque bueno, la parte de Bolivia, lo que ahora es Bolivia, pues era la parte alta, montañosa, ¿no? Donde los españoles llegaban con fatiga a explotar la plata de Potosí, ¿no? Que es el nombre que luego San Luis Potosí toma, digamos así, es un nombre quechua. Y sí, quería más bien bajarme de la montaña y hablar un poco de Perú. Y tratando de hacer puentes, a pesar de nuestras cápsulas, pues Elena hablaba de la polarización y Máximo hablaba del COVID, ¿no? Y me parece que las dos cosas convergen de forma muy particular en Perú. Bueno, lo hemos visto en el resumen que nos antecede, 3 presidentes prácticamente en 7 días, ¿no? Entonces ese es el primer elemento llamativo, pero ya para hablar un poco de la polarización, pues el Perú es un país no polarizado y a veces cuando hablamos de polarización decimos qué lástima que esté polarizado, ¿no? Yo creo que el Perú más bien lamenta no estar polarizado porque está aún peor de lo que está Estados Unidos, ¿no? La prueba de aquello es que en este momento hay 9 partidos políticos en el Congreso peruano que fue elegido de forma excepcional solo por un año. Hubo elecciones en enero de este año para elegir al Congreso, para renovar el poder legislativo. El Perú es unicameral, no hay Senado o Cámara Baja, sino solo una asamblea. Y yo comentaba un poco con risa que el día en que es la hora, el momento en que se dan los resultados electorales de esas elecciones legislativas de este año, la primera fuerza, la fuerza ganadora, tenía 11%, ¿no? La segunda fuerza, 8,8%, y así. Y la novena fuerza, pues estaba en el 6%, digamos, antes de perder su personería en la valla del límite, ¿no? Entre la posibilidad de tener representación o no. Y entonces eso es lo que yo diría una característica de un país que no está polarizado, pero que está absolutamente en una crisis por esa misma razón, porque no hay una organización política o un liderazgo que agrupe, que aglutine a una cantidad suficiente de electores para generar una gestión pública más o menos aceptable. Entonces, en un país donde se da esta situación, tenemos ahora a Francisco Sagasti, que es el nuevo presidente del Perú, que estará de ahora hasta abril, porque habrá elecciones ya completas para presidente, y Sagasti es diputado del Partido Morado, que obtuvo el 7%, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la dimensión de una crisis donde el sistema de partidos en un país se ha hecho añicos, ¿no? Está prácticamente triturado, y esto se debe en parte
a que antes, el 2016, pues había una fuerza que todavía tenía bastante impulso, que era Fuerza Popular, que es el partido que organizan los hijos de Alberto Fujimori, ¿no? Y que recuperan, digamos, todo el caudal enorme de respaldo popular que Fujimori tuvo a lo largo de 10 años. Entonces Keiko Fujimori fue la candidata, perdió 2 veces en una segunda vuelta, y el Perú hasta ese momento pues estaba entre ser fujimorista o ser antifujimorista. Y ser antifujimorista significaba todo. Es decir, ahí estaba la izquierda, la derecha, los liberales, todo lo que fuera antifujimorista, pues el único factor de cohesión era ganarle a Keiko, ¿no? Lo lograron hacer, lo hizo Ollanta Humala, lo hizo después Pedro Pablo Kuczynski, que fue el presidente electo el 2016. Ellos derrotaron al fujimorismo y luego viene la vacancia de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, que fue el ganador de las elecciones, y cuando el Parlamento lo retira por acusaciones de corrupción, entra este nuevo presidente, claro, Martín Vizcarra, ¿no? Que era su vicepresidente, que estaba en Canadá, de embajador del Perú en Canadá. Regresa al país y gestiona durante este tiempo el gobierno, y en ese momento, con eso más o menos se entiende, el fujimorismo se viene abajo, ¿no? Es decir, implosiona, podríamos decir. Prácticamente queda reducido al 7%, porque Keiko va a la cárcel, las acusaciones de corrupción también golpean al fujimorismo, entonces el Perú se queda vacante, no solo de un presidente, sino vacante de una opción política, ¿no? Y rápidamente yendo al COVID, pues el Perú es el país con más muertos por millón de habitantes en el mundo por coronavirus, ¿no? Por COVID-16. O sea, la pandemia en Perú ha causado enormes estragos, y una de las acusaciones y reproches a Vizcarra es haber manejado muy mal la pandemia. Entonces, creo que por ahí está un poco la situación. Es que y hay muy pocas la pandemia salidas, está dictando mucho el futuro político de los países. También lo vamos a ver en Bolivia en un ratito. Así es, se bueno, politiza. pues muchísimas gracias a todos. Nos vamos a un corte y volvemos ahora sí con el tema del outsourcing. Volvemos. El gobierno federal presentó una reforma de ley para la regulación del outsourcing, con el propósito de evitar la defraudación fiscal, proteger y respetar los derechos de los trabajadores y evitar los abusos de la subcontratación laboral. La iniciativa propone 3 cambios esenciales: prohibir la subcontratación de personal, regular la contratación de servicios y obras especializadas cuando no formen parte del objeto social de la empresa, y limitar a las agencias de contratación al reclutamiento, selección, capacitación y entrenamiento de los trabajadores. En ningún caso, este intermediario se considerará patrón. Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, que representa a 36,000 empresarios, rechazó la prohibición de la subcontratación laboral al sostener que esto causaría una gran pérdida de empleos y una grave afectación a la economía nacional. Outsourcing. Máximo, tú que eres nuestro economista presente, ¿nos podrías dar una definición relámpago para poder situar este debate? ¿Qué es el outsourcing? Las empresas de outsourcing que existen en todo el mundo son empresas que ofrecen los servicios de su personal a otras empresas. Básicamente esa es la definición. Siendo el personal, digamos, la materia prima con la que trabajan estas empresas, como cualquier empresa, las empresas de outsourcing tratan de optimizar el uso de este personal, digamos. Y por lo tanto son expertas en mantener los costos del personal bajo control y de aprovechar todas las ventajas legales y fiscales que ofrece la legislación de un determinado país. Perfecto. Entonces, ¿podríamos pensar que con esta reforma, la pregunta es, ¿estamos al fin encaminados rumbo a un mundo mejor para los trabajadores en México? Yo creo que es una reforma que, para empezar, se veía venir. Ya había declarado claramente desde hace varios meses Napoleón Gómez Urrutia en el Senado que él iba por la prohibición total del outsourcing y nunca hubo ningún tipo de mensaje contrario de parte del resto del Ejecutivo. Por lo tanto, y además tenemos, creo que verla en el contexto de lo que busca este gobierno durante este sexenio, que es
mejorar la situación de los trabajadores asalariados en México. Es una realidad que creo que es imposible no reconocer, que México es uno de los países donde los salarios son más bajos a nivel ciertamente americano, pero probablemente hasta a nivel mundial. Y es una situación que ha provocado además diferentes desequilibrios hasta en el contexto de los tratados comerciales que tiene México, porque evidentemente un país que tiene estas ventajas desde el punto de vista laboral atrae muchas más inversiones que los demás socios de estos tratados comerciales. Entonces es una situación que afecta internamente, pero que también tiene efectos afuera. Y es claro que la intención del gobierno es por lo menos empezar a intentar corregir esta situación. Hay que defender los derechos de los trabajadores y creo que en ese sentido la propuesta es por lo menos sensata, entendible y lógica dadas las prioridades del gobierno. Hay un punto que ha justificado de alguna manera en el contexto de la ley mexicana la existencia de empresas de outsourcing y digamos lo que se entiende como el aprovechamiento excesivo de este sistema. ¿Qué es el reparto de utilidades? El outsourcing es un sistema que forma automáticamente un escudo ante el pago del reparto de utilidades a los trabajadores, puesto que las empresas que contratan a los trabajadores prácticamente no tienen utilidades. La comisión, que es la que ganan, es muy pequeña comparada con las utilidades de las empresas por las cuales trabajan. Este punto... por lo tanto, y el reparto de utilidades obviamente se cobra en la empresa donde estás contratado, no en la empresa para la cual prestas los servicios. Este punto es claramente uno de los atractivos fundamentales para los cuales se ha aprovechado en forma negativa el outsourcing, puesto que un derecho que tienen los trabajadores se nulifica prácticamente utilizando otro esquema legal, que es el outsourcing. En ese sentido, creo que el intervento del gobierno era de nuevo obvio, o sea, no tiene ningún caso tener un reconocimiento de un reparto de utilidades cuando al mismo tiempo ofreces una vía legal de no pagarlo. Es claro que tenía que hacerse algo en ese sentido. Y este mundo ideal de más justicia social, digamos, y de que las empresas tomen responsabilidad y de que se considere el trabajo no una materia prima, sino también un derecho con prestaciones, ¿es posible en México? Es decir, número uno, ¿es un buen momento para hacerlo en plena crisis económica derivada de la pandemia? Número dos, hemos visto el éxito de este tipo de esquema en países donde hay bienestar social, ¿no? Un Estado-providencia, pues, generalmente Europa, países ricos. ¿Es realista en México esto? Yo creo que, bueno, habría que tal vez ver el esquema de subcontratación dependiendo del rubro o el lugar donde se aplica, ¿no? Por lo que he visto, un gran contratista de outsourcing es el propio gobierno, el propio Estado mexicano, digamos así, contrata a mucha gente. Y entonces eso me parece interesante de esta reforma. O sea, es el propio gobierno el que está decidiendo renunciar a esto que como decía Máximo, pues beneficia a cualquier empresa porque ya no tienes la carga laboral. Entonces me parece que ese es un aspecto. Ahora, cuando se habla, por ejemplo, de dejar el outsourcing solo para esquemas muy especializados, es decir, cuando una empresa efectivamente no tiene la capacidad y las condiciones para desarrollar un servicio, entonces contrata a alguien a un nivel de experto, ¿no? Me parece que centrar la subcontratación en digamos, en esa rama, ¿no?, de la especialización, nos está mostrando ese contraste, ¿no? Por un lado se subcontrata a expertos que son difíciles de encontrar en el mercado laboral y por otro lado se subcontrata, por ejemplo, a personal de limpieza, digamos, a la mano de obra menos calificada, ¿no? Entonces creo que esos son las dos aristas del problema, ¿no? Por un lado te eliminas, digamos, el sindicato, eliminas la repartición de utilidades, como decía Máximo, pero por otro lado también contratas a gente muy bien pagada, que tiene condiciones de hacer un trabajo, digamos, en poco tiempo, muy eficiente, ¿no? Y eso, entonces yo creo que esos son los dos mundos de la subcontratación. Y entonces, respondiendo a lo que tú decías, pues efectivamente en un momento de crisis donde el desempleo aumenta, el trabajo se precariza y la subcontratación es claramente la vía de la precarización laboral, ¿no? De hacer las condiciones aún más difíciles de lo que ya son. Entonces, si tú quitas eso, la gran pregunta es si las empresas van a contratar de forma directa a los trabajadores o van a preferir abandonar ese sector.
y ya no dedicarse a ello porque ya no les resulta atractivo, ¿no? Creo que lo que sí se preserva son ese nivel de expertos que cobran mucho, que ganan por horas, ¿no? Prácticamente por hacer algo que nadie más sabe hacer. Y en ese sentido, eso se está queriendo preservar. Pero acá el debate mayor es, creo, la precarización del empleo en México. Claro, lo decía la directora de esta gran empresa de outsourcing Manpower, que el gran riesgo que se corre, esto que tú mencionas, es que se fomenta la informalidad. Si va a ser tan difícil contratar, pues mejor no contrato. Claro, o sea, nosotros creo que ya vimos, como decía Máximo, cuando, no sé si fue cuando se empezó a hablar de los recortes en los nuevos presupuestos. De hecho, en los hospitales se hablaba de esto por la cantidad de subcontrataciones que se hacían a personal de limpieza, a personal también incluso de enfermería. O sea, la subcontratación es verdad que está muy introducida en las instituciones públicas, y la pregunta fue en ese momento cuando mucha gente se fue a la calle, era bueno, ¿y alguien va a sustituir a esta gente? O sea, sobre el papel, como siempre, esto está bien. O sea, evidentemente el outsourcing es una herramienta para precarizar todavía más los empleos, ¿no? O sea, se puede hacer y se ha hecho, y todos conocemos amigos, familiares o incluso compañeros de trabajo que están contratados por un outsourcing y no tienen las mismas, o sea, se crean empleos de primera y de segunda o de tercera, ¿no? Y claro, está bien regular todo eso, y está bien porque además de alguna forma era medio ilegal, ¿no? Que alguien pudiera ofrecer unos servicios, pero además trabajar. En España se le conoce como falsos autónomos, y eso es ilegal. Realmente muchas empresas después de la crisis tuvieron que reestructurar todo esto porque había gente trabajando, o sea, con un puesto fijo, con un puesto de responsabilidad, incluso con equipos, que era autónomo, o sea, que estaba contratado por fuera. En ese caso, él era su propia empresa, pero realmente eso era ilegal. En México, que se regularice todo eso está muy bien, pero volvemos a lo de siempre. O sea, si el sistema está pensado para que estas empresas, o sea, sin este personal no funcionen, ¿qué se propone para resolver todo esto? Porque de entrada lo primero que podemos ver, seguro que Máximo tú lo sabes mejor, es que un montón de gente se vaya a la calle y que los que están contratados trabajen el doble para sustituir estos puestos que se van a perder, ¿no? No sé, ¿qué propuestas hay más allá de qué opciones nos quedan? ¿Cómo se va a resolver más allá de la propuesta inicial? Habría unos 30 segundos para responder a esto. Sí, yo creo que están en riesgo 4,5 millones de empleos, que es lo que más o menos se calcula que está en la subcontratación. Y lo segundo, solo añadir el vínculo con la corrupción. O sea, yo conozco muchos gobernadores o a lo mejor presidentes municipales que tienen empresas propias, suyas, ¿no? Y que terciarizan, por ejemplo, la seguridad, otro tipo de servicios que son, digamos, contratados por las entidades gubernamentales y donde ellos aprovechan para también obtener ingresos, ¿no? Entonces también hay ese vínculo perverso entre la subcontratación y la forma de desviar recursos públicos, claro, ¿no?, a bolsillos privados, ¿no? Claro, ahorita que estamos persiguiendo muchísimos desvíos, precisamente. Así Sí, es una sí, nos olvidó, bueno, hay muchísimo más implicados aparte de los trabajadores y los empresarios. El gobierno va a recaudar de alguna manera más con esto. En fin, creo que el tema, el debate da para mucho y seguro vamos a seguir, pero no hoy, porque nos vamos a un corte. Vamos a un corte y volvemos con la violencia en México. El alto índice de violencia que caracterizó a las administraciones anteriores no ha disminuido a lo largo de este sexenio. Este año se ha estimado un récord de homicidios dolosos con una proyección de 40.863 asesinatos, pese a la reducción de movilidad a causa de la pandemia. Paralelamente, las cifras de feminicidios también van a la alza, con un incremento de 137% desde 2015. Uno de los factores que agravan esta situación es la disputa de territorios entre al menos 10 bandas del crimen organizado. Recientemente en Salamanca, Guanajuato, el periodista Israel Vázquez fue asesinado mientras cubría el hallazgo de restos humanos. Asimismo, la alcaldesa de Jamapa, en Veracruz, Floricel Ríos, fue encontrada sin vida después de haber denunciado amenazas en su contra. Mientras tanto, en Cancún, policías estatales reprimieron a tiros una manifestación que exigía justicia por el feminicidio de Alexis, en un contexto nacional donde a la fecha se suman más de 73,000 personas desaparecidas. Lo hemos escuchado: periodista asesinado en Guanajuato, alcaldesa asesinada en Veracruz,
niños en bandas criminales, descuartizados en el centro de la Ciudad de México, manifestantes contra feminicidios, baleadas, bueno, por lo menos dispersadas con balazos al aire por las fuerzas públicas de Cancún. ¿Qué es lo más aterrador de estos eventos? Bueno, yo creo que lo más aterrador de todo esto es que no es nuevo, ¿no? O sea, sí hay novedad. Lo de la represión de manifestantes contra los feminicidios en Cancún es terrible, pero yo creo que lo peor es que la violencia y los índices de violencia están llegando ya a niveles casi institucionalizados, ¿no? O sea, el terror con el que desayuna cualquier mexicano cada día es algo ya habitual. Y ya no es solo un sector, o sea, no estamos hablando de diferentes zonas, estamos hablando del centro de la capital de México, ¿no? En el centro de la capital de México ya se habló de que había entrado un grupo del crimen organizado, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Tenemos jóvenes que se dedicaban al comercio, jóvenes a los que no se les asiste de ninguna forma, que probablemente no tengan otra opción que dedicarse a esto o que sea lo más práctico para sus vidas, pero también vemos que los feminicidios no son solo en Guerrero, en el Estado de México, sino que en Cancún también suceden y que disparar al aire no cuesta nada, más allá de 2 o 3 despidos. O sea, lo que más aterra de todo esto es que siguen muriendo más de 100 personas al día en este país asesinadas, es que hay más de 10 mujeres al día asesinadas en este país y que es probablemente uno de los temas pendientes de este gobierno que yo no sé si cuando se vayan se habrá resuelto mínimamente algo, porque es todo cada vez peor. La tragedia de Guanajuato, la de los periodistas, obviamente todo está ligado, todo tiene un nexo, no son los feminicidios ajenos a todo lo demás, pero creo que el problema es ese, ¿no? Que esto no se detiene y eso es lo que da miedo. Yo creo que no me gusta mucho el término de causas multifactoriales, porque muchas veces es un término que se utiliza para justificar cosas que son obvias. Pero en este caso sí, probablemente el crimen en México, la violencia en México sí tiene varias causas en todo el país, que se desprenden de la situación económica, de la situación de México como paso del narcotráfico hacia Estados Unidos, de la gran diferencia, de las grandes diferencias sociales que existen en México, de la desigualdad tan fuerte que existe, de grandes problemas de educación. Y francamente es un problema que yo estoy de acuerdo con Elena, no creo que se pueda resolver en un sexenio, aún con los mejores estrategas. Uno de los temas que dicen que puede estar detrás de todo esto es la corrupción a nivel judicial, y veo que en este gobierno se están haciendo muchos esfuerzos para bajar la impunidad, pero en sectores que no necesariamente son los sectores donde se está generando la mayor parte de los crímenes. Se está intentando, ¿no? Por lo menos se han propuesto cosas, se ha propuesto una Guardia Nacional, criticabilísima, o sea, ¿no? Se propone el mando único, que ahorita en Cancún está mostrando unos resultados, sobre todo de quitarle responsabilidad a todo mundo. Entiendo que este sexenio y su éxito en la lucha contra la violencia está en entredicho. Sí, recuperando lo que decía Máximo, que esto es multisectorial, efectivamente hay muchas razones que deben juntarse para poder dar una explicación. Yo profundizaría un poco con lo que decía Elena, ¿no? Que disparar no cuesta nada, es decir, los niveles de impunidad son, me parece, dentro de todas las causas que se pueden mencionar, me parece que es la más grave o la que más nos ayuda a mirar este asunto como algo difícil de resolver, porque todo el tiempo consumimos información sobre violencia y nunca sabemos dónde está el castigo, dónde está la sanción. Es decir, que no te cueste nada matar a alguien o que te cueste muy poco y que estés con la garantía de que no te va a pasar nada después de haberlo hecho, creo que es el mayor elemento, digamos, de contagio, ¿no? Ya que hemos hablado del COVID, o sea, cortar la cadena de contagios en el caso de la violencia tiene que ver con eso. Y lo segundo, es evidente que la violencia, aunque se ha vuelto normal, sigue siendo atractiva también informativamente, y mientras más crueldad, mientras más descuartizado esté el cuerpo, mientras más llamativo sea el hecho, pues nos está marcando también culturalmente. Es decir, ya no basta con asesinar a alguien de un balazo, sino además hay que agregarle muchísimos otros elementos para que existe el escarmiento, ¿no? Porque un poco la idea también es mostrar pedagógicamente lo que le puede suceder a alguien
que se enfrenta, por ejemplo, a las mafias, que se enfrenta a la corrupción. Y el hecho de mostrarlo de esa manera, creo que es, digamos, agobiante en lo cultural, ¿no? Porque nos muestra no solamente que no hay castigo, sino que además que las víctimas, o sea, tienen que adicionalmente sufrir mucho más, ¿no? O sea, tienen que terminar carbonizados en una camioneta. O sea, no es nada más el disparo que recibió a lo mejor Kennedy en Dallas, ¿no? Sino es algo muchísimo más grave. Y me parece que esa cultura de la violencia es lo que de alguna manera funciona como incentivo. O sea, hay que ir más arriba y más lejos y con más y más subir crueldad, de tono ¿no? en el lenguaje de la violencia. O añadiendo todavía más drama a lo que decías, Rafael, o no encontrar nunca el cuerpo. O sea, creo que el drama, la tragedia, aparte de la impunidad, es de México, son los desaparecidos de este país. Y es algo a lo que, no sé, en las campañas electorales tampoco escuchamos tanto. Estamos hablando de 73.000, más de, ni hay cuentas, ni hay cifras. Hablamos de 73.000 desaparecidos, pero yo dudo mucho que realmente haya una cifra, porque si tú observas el drama de las madres o de los padres también en muchos estados del norte y también del sur, buscando a sus familias, dices, ¿cómo es posible que es una tortura que no sé si otros países del mundo viven en contextos fuera de una guerra civil? O sea, estamos hablando de algo muy, muy serio, y a mí me gustaría separar, porque es verdad que la violencia es general y se está haciendo esfuerzos para evitarla a través de combatir la corrupción, etcétera, pero hay un tipo de violencia que sí creo que hay que separarla completamente de todo esto, porque si no corremos el riesgo de minimizarla y de ser poco justos, que es la violencia de género. Y los feminicidios, las cifras nos han demostrado que no tienen nada que ver con la violencia estructural que vive el país. Los feminicidios no tienen que ver necesariamente con el narcotráfico, ni con la corrupción, ni con, en fin, ni con la militarización, ni con no, los feminicidios tienen que ver directamente con la educación y con la cultura machista de este país. Y es algo a lo que no se le está prestando atención. O sea, un feminicidio no se va a resolver con más Guardia Nacional en las calles, porque las mujeres las matan en su casa. Entonces, si hay más mujeres muertas al día ahora, porque estamos hablando de que han aumentado más de un 100% los asesinatos desde 2015 de mujeres, creo que es algo que no se puede sumar a la lista de homicidios generalizada de este país, que ya es triste, ya es dramática, pero aparte de eso existe otro tipo de violencia que sí creo que se tiene que atajar de una forma diferente y que sí es universal. O sea, sí se puede aprender de cómo lo han hecho otros países en el mundo, y por muy macabra que pueda llegar a resultar en México también, por aquí las matan con más saña que en otros sitios, creo que sí se tiene que mirar ahí y dejar de verlo como un problema de violencia más. Claro. No es igual que maten a una mujer que maten a un hombre por un ajuste de cuentas del narco. Es dramático los dos, pero no vienen del mismo sitio. De acuerdo. De hecho, o sea, retomando lo que tú decías en un inicio, Elena, en cuanto a la novedad de los balazos al aire, yo diría que el menos horrible de todos estos eventos que mencionamos en un inicio, pero el más impactante por su novedad, es estos balazos para dispersar una manifestación de mujeres contra un feminicidio. Y yo quisiera saber si lo podemos tomar realmente como un evento aislado o hay que meterlo en el saco de la violencia de Estado en contra de los movimientos feministas. Hemos visto en Ecatepec, lo hemos visto en la Ciudad de México, lo hemos visto, o sea, ¿cuántas veces este año no hemos empezado a ver la fuerza pública rebasar un poco los límites para contener a las mujeres? ¿Creen que vamos de escalada? Porque los feminicidios continúan y las mujeres van a seguir subiendo de tono. ¿Estamos escalando sin remedio? Yo sí, o sea, breve para no acaparar toda la conversación, es que es algo que evidentemente a nosotras nos toca. Yo creo que las mujeres y el movimiento feminista ha sido el único movimiento en este sexenio que ha puesto nervioso al gobierno. No solo a un gobierno, a todos los gobiernos. Se ha hablado que es la única oposición, es una oposición apartidista además. Los ha puesto nerviosos con todo lo que implica. O sea, yo no creo que los disparos al aire fueran en contra de las mujeres. En contra de las mujeres es todo. O sea, en contra de las mujeres es todo un sistema. Por tanto, si hay que disparar al aire, se dispara al aire. Si hay que acallarlas, se acallan. Si hay que intentar tergiversar un movimiento diciendo que una la financia, se hace, como se ha hecho con otros movimientos en este país. Yo creo que el feminismo y el movimiento feminista, que ahora tiene más fuerza que nunca en México, y me alegro mucho de ello, realmente es el único que está poniendo nervioso al gobierno, y es el blanco de no solo un gobierno de Morena, de cualquier gobierno estatal, municipal,
o de lo que sea. O sea, realmente el feminismo es el que está y es donde vamos a ver mayores ataques, donde vamos a ver mayores vulnerabilidades a los violaciones a los derechos humanos. En fin, yo creo que es hacia donde tenemos que mirar ante una oposición prácticamente Dirían que hay que silenciada. cortar de tajo ahorita con grandes persecuciones pues la acción de la policía en este tipo de situación. Y yo creo que además el hecho de que las mujeres nos estén enseñando que la forma de enfrentar esto es en las calles, es expresándolo abiertamente, es discutiendo y debatiendo los temas que están en el fondo de un sistema, ¿no? Porque no son agresiones privadas, no son agresiones anónimas o de un grupo de familias, ¿no es cierto? Sino que es algo que está efectivamente respaldado, como decía Elena, por todo un esquema cultural, ¿no? Que comienza desde temprano y termina hasta la última hora de tu vida, estás escuchando que las mujeres son inferiores. Y entonces matarlas pues no resulta tampoco muy complicado, es decir, estás eliminando una forma de vida que no es necesariamente la que el país y la cultura valoran, ¿no es cierto? Entonces esa devaluación en general, que es parte de la cultura mexicana desde hace siglos, eso también es una de las razones, ¿no? Y me parece que esa es la forma de hacerlo, en las calles, en la lucha cultural, enfrentando cada uno de los debates, porque sí, la forma, digamos, de resignarse a que esto suceda es considerarlo como un asunto doméstico, ¿no? Y creo que esa es la gran contribución del feminismo, entenderlo como algo sistémico, y eso es lo que también sucedió en Estados Unidos, ¿no? Con el Black Lives Matter. O sea, no es un asunto de que, estos policías se pusieron locos contra un X detenido, sino que es algo, como ya se lo dice, sistémico, es decir, que está siendo alimentado por una serie de tendencias que solamente puedes enfrentar de forma también sistémica. Gracias, nos vamos al siguiente bloque, directo, pequeña pausa y volvemos. Tras un proceso electoral complicado por el derrocamiento de Evo Morales, combinado con la severa crisis sanitaria, el candidato Luis Arce, del partido Movimiento al Socialismo, obtuvo la presidencia de Bolivia con más de 50% de preferencia electoral en la primera vuelta. El nuevo presidente tomó posesión el pasado 8 de noviembre y aseguró que encabezará un gobierno de coalición y unidad nacional. Asimismo, dijo que reconstruirá Bolivia de manera pacífica, concentrará sus esfuerzos iniciales en la recuperación económica del país y el fomento de la producción nacional, y que mantendrá al margen al icónico Evo Morales, quien regresó triunfalmente a Bolivia un día después. También en el Cono Sur, el pasado 25 de octubre, a través de un plebiscito, los ciudadanos chilenos decidieron cambiar la constitución redactada durante el régimen de Augusto Pinochet, con un arrasador 78% a favor, un año después de la marcha histórica donde más de 1 millón de chilenos manifestó su enorme descontento social y exigió cambios al sistema político de su país. La Convención Constitucional para redactar la nueva Carta Magna será conformada de manera paritaria por ciudadanos electos. Para nuestra audiencia mexicana hago un resumen muy rápido y muy grosso modo de lo que ha sucedido en este último año en la política boliviana. Evo Morales se quiere reelegir por una cuarta ocasión, hace un plebiscito, lo pierde, va a la elección de todos modos, hay un paro en el conteo de votos mientras se realiza, después cuando se retoma el conteo hay una victoria de parte de para Evo Morales que se impugna porque se acusa de fraude, ante el desorden social el jefe de las Fuerzas Armadas le pide dejar el puesto, lo toma ante el vacío de poder la senadora conservadora Yanine Áñez con Biblia en mano, se convoca por fin a nuevas elecciones y gana Luis Arce del MAS, que es el partido Movimiento al Socialismo, por el mismo que iba también Evo Morales. Entonces, Rafael, para quienes se sitúan del lado izquierdo del espectro político, ¿es la de Bolivia la historia que estuvo a punto de acabar mal pero acabó bien? Muy buena pregunta. Bueno, primero felicidades porque en tu resumen y en lo que vimos en Extranjeros no se habla de golpe de Estado, ¿no? Yo soy uno de los pocos que dice en Bolivia no hubo un golpe de Estado el año pasado y eso me sirve un poco para responder a tu pregunta. Pues en Bolivia lo que hay, para recordar lo que pasaba en el Perú al principio del programa cuando lo vimos, es más bien una hiperconcentración del poder, ¿no? Mientras el Perú se está atomizando en varias opciones, en Bolivia desde el año 2005, desde la victoria de Evo Morales en esas elecciones con el 54% de los votos,
lo más o menos lo que obtuvo AMLO en las últimas elecciones. A partir de ahí, este partido, el Movimiento al Socialismo, ha ido en crecimiento, ¿no? Lo habitual es que un partido que está en el ejercicio del poder se desgaste, y lo que ha sucedido es que elección con elección, hubo elección en el 2005, 54%, el 2009 ya sacó el 60%, el 2014 el 63%, es decir, un partido que mientras más gobierna, más apoyo tiene. Y en el resumen que tú hacías es correcto, el 2016 se produce, digamos, la primera derrota, porque Evo Morales le pregunta a los electores en Bolivia si puede volver a ser candidato por una cuarta ocasión, para un cuarto mandato, ¿no? Ya en ese momento Evo Morales era la persona que más tiempo había gobernado el país en toda su historia, 14 años, ¿no? Que es lo que terminó gobernando. Entonces, yo digo que sí. Ya respondiendo a lo que tú decías, efectivamente lo que el pueblo boliviano hizo el 2016 es decirle: nos gusta tu gobierno, está chingón, perfecto lo que estás haciendo, estás acabando con la pobreza, estás logrando mayores niveles de igualdad y todo eso, pero tú ya vete, ¿no? Y búscate otro, un reemplazante. Entonces yo en eso me siento orgulloso como boliviano de ver que un país tiene la capacidad, digamos, de enamorarse de una opción política, que eso es lo que ha sucedido, pero entender que tiene que haber también diferentes liderazgos, que tiene que haber renovación, que tiene que haber autocrítica, que tiene que haber la capacidad de un caudillo de decir: me retiro a mi casa. Y bueno, eso es parte de lo que viene ahora. Evo Morales se quedará tranquilo, estará callado, dejará de tuitear, ¿no? Esa es la enorme pregunta que muchos se hacen. ¿Quién va a gobernar el país? ¿Si Evo Morales, en donde vive, o el presidente Arce, que es el que ha ganado, ¿no? Y para cerrar un dato, el año pasado Evo Morales obtuvo, a pesar de que hubo fraude, 47%. Este año Luis Arce, su candidato, ha llegado al 55%. Ha repetido el porcentaje del inicio de este camino. Entonces, 10% de los electores del MAS, del Movimiento al Socialismo, pues querían que el MAS siga, pero ya no querían a Evo, ¿no? Esa es la dificultad que tenemos a veces para entender. ¿Por qué de pronto siguen votando por la misma opción? ¿Qué cambió? Cambió el líder. Pero toda la pregunta sigue siendo eso, ¿no? Si puede haber, tú mismo pones la objeción en tus palabras. ¿Es realmente posible que exista el MAS sin Evo Morales, quien estuvo en la reformación, ¿no? En la reforma de ese partido, en la refundición de ese partido desde el inicio? Y está la figura más potente. ¿Cómo regresó ahorita a Bolivia? Una caravana de flores. Pues esa es la gran pregunta, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo difícil, por lo que lo conocemos los bolivianos. Es una persona que no descansa y que además tiene esa adicción al poder que seguramente afecta a muchos líderes en América Latina. Entonces él abre el periódico, ve que algo no se hace como le gusta y entonces toma el teléfono. Le va a marcar a Luis Arce para decirle: ¿qué pasó con esto? ¿Por qué no hiciste esto? Esa es la gran dificultad y ese es a lo mejor el germen de una posible crisis en adelante. ¿Qué es la parte preocupante de alguna manera? También, digamos, si le adicionamos la forma en que regresó Evo Morales a Bolivia, gran multitudes de personas que lo recibieron, hasta las imágenes de Evo con decenas de miles o cientos de miles de personas atrás, que claramente son un aspecto en donde se resalta la personalidad de una persona como contrasta con un esquema de un Estado, de un gobierno que está organizado de otra manera. Y es lo mismo, de alguna manera una especie, como tú comentabas, Rafael, de vicio latinoamericano, en donde los políticos se engolosinan con el poder y muchas veces los propios ciudadanos los tratan como ídolos, perdiendo cualquier tipo de objetividad con respecto a lo que están entre los haciendo. Dos extremos, entre el líder que todo el mundo quiere y el país Perú, con donde ya no hay ningún líder, es difícil escoger el mejor escenario. ¿Y qué tal te parece para ti que se escoja un exministro de Finanzas para dirigir el país precisamente en este momento? Es una gran idea, ¿no? Parece. Bueno, ciertamente da pie a que pueda ser criticado. Ya hay quienes lo califican de tecnócrata, ¿no? El solo hecho de ser ministro de Finanzas quiere decir que eres un tecnócrata, ¿no? ¿Qué quiere decir tecnócrata? ¿Quién sabe? Porque no se entiende bien, pero puede ser un aspecto negativo de entrada,
que de nuevo Evo Morales podría estar utilizando a su favor en algún momento, moviendo, digamos, los hilos del juego político en Bolivia. Creo que es una persona que definitivamente conoce bien qué se ha hecho en Bolivia para tratar de disminuir estas desigualdades sociales y tiene las herramientas para poder seguir. Que el coronavirus no viene a arreglar para nada. No. Bueno, yo creo que Bolivia es una excepción en Latinoamérica, ¿no? En este caso, por lo que decías de que la historia acaba bien, yo creo que al final Bolivia ha demostrado que puede, o sea, no sé, que el pueblo puede decidir, que ha decidido y que quizá ha decidido, como bien dice Rafa, pues bueno, no queremos a Evo más tiempo, pero sí queremos esta opción política. Y muchas veces se ha tachado al pueblo boliviano, así como a otros pueblos latinoamericanos, como se les ha tratado de una forma paternalista, como eso, o que siguen solo ídolos o que no tienen. Y creo que nos ha dado un poco una lección a todos de que las cosas pueden salir bien y que ellos han elegido muchas veces. Y no solo Bolivia, tenemos al vecino Chile. O sea, Bueno, el claro. año pasado, antes de que nos cayera esta pandemia encima, cuando aún no lo avisorábamos, hay quienes llegaron a hablar de primavera latinoamericana. ¿Qué opinan ustedes? Nos Pues, quedan... en Bolivia hay una característica que creo que es única, es que mucha gente en Bolivia, por lo menos la mitad de la población, para decir un término así general, decide su voto en colectivo, ¿no? No sé si eso pasa en algún otro lugar, ¿no? Es decir, a mí me llamaba siempre la atención cuando daba algún curso o algo, les preguntaba, ¿y por quién vas a votar? Y mucha gente te dice, ¿vas a votar? ¿Cómo vas a votar? O sea, dependerá de lo que decidamos todos, ¿no? Eso está muy marcado en mucha gente, sobre todo en el mundo campesino. Entonces la gente espera a la asamblea de la comunidad para decidir a quién apoyan. Y entonces, por eso también se habla a veces de fraude, porque tú ves algunos resultados electorales, 98% votos a favor del MAS, ¿no? Y es porque todo el pueblo está, digamos, con esa decisión, que es una decisión que se respeta, porque se ha tomado de forma colectiva. Entonces, esto es una cosa que nunca se entendió bien del todo en Bolivia y que por eso el MAS, a pesar de todo lo que ha pasado, de las críticas y todo, se ha sostenido, porque es una decisión que imponen las personas a través de una especie de mecanismo, digamos, de decisión colectiva, ¿no? Y yo decía, esta gente es muy inteligente, ¿no? Porque cuántas veces no hemos sentido que nuestro voto se perdió en un mar de muchas decisiones y no tuvo ningún impacto, ¿no? Y en Bolivia eso no pasa. En Bolivia la gente dice, este es nuestro apoyo, y además no solamente vota por ese partido, sino escoge un candidato que inscribe a ese partido. Entonces el MAS recibe las listas de sus candidatos de las comunidades y simplemente, entonces muchos dicen, nosotros no somos del MAS, el MAS es de nosotros, ¿no? Es como una especie de reversión, digamos, del sentido político tradicional que existe. Y es interesante cómo Chile vivió eso a pesar de no tener esas circunstancias. Bolivia está también en este camino. El Perú probablemente también pronto decida cambiar su constitución. Y entonces yo creo que sí hay un poco de optimismo de pensar que la democracia en América Latina tiene mucha salud y que es cada vez más difícil imponer, digamos, en este caso un caudillo, ¿no? Y yo me acordaba de Pinochet, el momento en que se aprueba la constitución, la gente que rodeaba a Pinochet en ese festejo ponía una lona que decía, no hay otro, ¿no? Como diciendo, Pinochet tiene que ser el candidato. Finalmente no fue, ¿no? Pero creo que esa idea de no hay otro es lo peor que hizo, me parece, la Revolución Cubana con América Latina. Pensar que hay un solo elegido, o solo Fidel, y Fidel, y Fidel, ¿no? Eso que permeó un poco a la izquierda en América Latina, creo que le hizo mucho daño, y me parece que hay esperanzas para ver que eso se puede tal vez trascender. Yo me quedo, nos quedamos con esta esperanza en la salud, democracia que viene del sur, que sea contagiosa, esperemos. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por venir a compartir hoy, reflexionar con nosotros. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a TV UNAM y nos vemos la próxima semana. Estará con ustedes mi colega Ixchel Cisneros.